Buenos días de nuevo. Váyanse por favor situando ya en sus respectivos sitios. Vamos a dar comienzo a la segunda parte de esta tercera sesión titulada Miradas a la Sacralidad, y vamos a hacerlo con la ponencia del profesor José María Salvador González, profesor titular de esta casa, cuya ponencia se titula La Anunciación de Fra Angelico y sus significados doctrinales. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la presentación, y me toca entonces hacer un análisis particularizado sobre una sola obra del Museo del Prado, pero que la creo lo suficientemente representativa como para decirnos muchas cosas de una manera muy elocuente, ¿no? De manera que en este sentido, para que no me dilate en el tiempo, pues voy a leer la ponencia, que creo que será la mejor manera de poder entonces seguir la trayectoria de esto, ¿no? La ponencia se titula justamente La Anunciación de Fra Angelico en el Museo del Prado y sus significados doctrinales, que es lo que me va a interesar muchísimo, ¿no? Ante todo, una breve historia, ¿no? Según acota Miguel Falomir, al momento de su consagración en 1435, la iglesia del convento de Santo Domingo en Fiesole, a las afueras de Florencia, acogía 3 retablos de Fra Angelico: un tríptico aún in situ de la Virgen y el Niño con ángeles en su tabla central, la coronación de la Virgen hoy en el Museo del Louvre en París, y la Anunciación del Museo del Prado. Conforme a dicho autor, este retablo de la Anunciación, vendido en 1611 por la comunidad de Fiesole para sufragar la construcción de un nuevo campanario, fue adquirido por Mario Farnesio para el duque de Lerma, quien la donó al convento de los dominicos de Valladolid, antes de ser trasladado en fecha desconocida al convento de las Descalzas Reales de Madrid, de donde llegó en 1861 al Museo del Prado. Al margen de tales pormenores historiográficos, nos interesa conocer el contenido conceptual de esta importante obra del Angélico. El escaso tiempo disponible para exponer esta ponencia nos obliga a dejar aquí sin analizar las 6 escenas marianas que configuran el banco o predella de este retablo, a saber, el nacimiento y los desposorios de María, la visitación, la epifanía, la purificación y el tránsito de la Virgen. Nos concentraremos, en cambio, en la interpretación iconográfica de la escena central, en lo referente al papel que desempeñan los personajes representados en ella y al simbolismo de sus elementos escenográficos. Una mirada a los protagonistas. María y el arcángel Gabriel como protagonistas patentes. En el episodio de la Anunciación, los protagonistas más directos y visibles son, como es obvio, el arcángel Gabriel y la Virgen María, el anunciador y la anunciata. Así lo revela San Lucas al relatar este acontecimiento en su Evangelio. Según narra el evangelista, en efecto, 6 meses después de que Isabel concibiera a Juan el Bautista, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret para visitar a una virgen llamada María, desposada con José. Al saludarle Gabriel con las elogiosas palabras: Dios te salve, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre las mujeres, la Virgen se conturbó sobremanera al no saber interpretar el sentido de tan enigmático saludo. Por eso, el ángel la tranquilizó diciendo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande, se le llamará Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. Sorprendida por semejante anuncio y preguntando cómo podría engendrar un hijo sin mantener relación carnal con varón, María recibió de Gabriel esta tranquilizadora explicación: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que ha de nacer será santo y se le llamará Hijo de Dios. Conmovida por semejante respuesta del mensajero celeste, quien, en prueba de que no hay nada imposible para Dios, le notificó que su anciana y estéril prima Isabel se encontraba ya en su 6º mes de embarazo, María manifestó su obediencia irrestricta al plan de Dios, proclamando: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Al escenificar este diálogo en su retablo del Museo del Prado, Fra Angelico representa a ambos interlocutores en los 2 momentos extremos de su encuentro.
Así, plasma al arcángel en el momento inicial en que, después de entrar a la casa de la doncella de Nazaret, comienza a arrodillarse con respeto ante ella, en reconocimiento de su prometida dignidad de Madre del Hijo de Dios y de su investidura como Reina de los cielos y, por ende, Reina de los ángeles. En concordancia con eso, el pintor figura a Gabriel en pose semigenuflexa, inclinando su cabeza con reverencia y cruzando las manos sobre su pecho en señal de vasallaje ante su celestial soberana. En forma análoga, el pintor representa a María en el momento final del diálogo, cuando, con la cabeza inclinada y los brazos cruzados sobre su pecho, manifiesta a todas luces su sumisa obediencia de esclava del Señor ante el inescrutable designio que Dios le asigna. Pero, junto a esos protagonistas patentes, el beato artista destaca en esta anunciación del Prado la presencia latenta o sugerida de los verdaderos e ineludibles protagonistas del acontecimiento narrado, a saber, las tres personas de la Trinidad Divina. En este cuadro, en efecto, Fra Angelico se empeña en señalar poéticamente, mediante recursos más o menos sutiles, la actuación decisiva de cada una de las personas de la Divina Trinidad. Dios Padre aparece figurado en esta anunciación anicónicamente, mediante las solas manos radiantes que emiten el fecundador rayo de luz, vida, desde el ángulo superior izquierdo del cuadro. Dios Espíritu Santo aparece, como es usual en la mayoría de las imágenes de la Anunciación, en forma de blanca paloma volando hacia la Virgen en la estela del luminoso rayo fecundador que dimana del Padre Eterno. Dios Hijo, en cambio, se manifiesta aquí bajo tres formas diferentes, aunque esencialmente interconexas. En su expresión más visible, el Hijo de Dios aparece presidiendo la escena bajo la forma de un busto en relieve, inserto en el tondo situado sobre la columna central, justo en el lugar en que en otras anunciaciones el angélico representa al profeta Isaías. Que ese personaje del tondo es Cristo se colige por su comparación con otros rostros de Cristo pintados por el angélico, como el de la resurrección con las santas mujeres en la tumba, en la celda 8 del convento di San Marco en Florencia. El Hijo de Dios se manifiesta además simbolizado en forma incorpórea mediante el rayo de luz emitido por Dios Padre para fecundar a María cubriéndola con su sombra. Rayo fecundador que a su vez entraña dos significados complementarios. Por provenir de las manos del Altísimo, tal rayo visualiza, a guisa de metáfora, el divino engendramiento desde la eternidad del Hijo de Dios, quien procede del Padre. Además, por incidir sobre el cuerpo de María, dicho rayo significa asimismo el humano engendramiento en el tiempo del Hijo de Dios encarnado en el vientre de la Virgen. En tercer lugar, en su manifestación más sutil y recóndita, Dios Hijo se expresa en el vientre ligeramente abultado de María, abultamiento que pone así en evidencia la inmediata concepción-encarnación del Hijo de Dios en el instante mismo en que María acepta sin reservas el proyecto salvífico que el Omnipotente le propone por boca del ángel. Por lo demás, esa presencia activa o actividad protagónica de las tres divinas personas en el acontecimiento de la Anunciación que el angélico ilustra en su retablo del Prado, se confirma por una incontable y concordante serie de textos de padres de la Iglesia y teólogos medievales. Por mencionar solo algunos ejemplos, en el siglo II, San Justino Mártir afirma, en referencia a la Anunciación, que el Espíritu y el poder de Dios es precisamente el Verbo de Dios, quien es el primogénito de Dios Padre, y ese Espíritu Divino, al venir sobre la Virgen y cubrirla con su sombra, la fecundó mediante su poder y no mediante una relación sexual con varón. En esa misma centuria, San Ireneo de León dice que el Verbo de Dios, Salvador de todos los hombres y Señor del cielo y la tierra, es Jesucristo, quien se encarnó y fue ungido por Dios Padre y el Espíritu Santo, sobre quien descansó el Espíritu de Dios, espíritu de sabiduría y entendimiento, de consejo y fortaleza, de ciencia y piedad. Hacia fines del siglo II o inicios del III, San Clemente de Alejandría proclama que la frase «El Espíritu Santo vendrá sobre ti» debe entenderse en el sentido de darle un cuerpo humano al Señor, y la de que «el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra»
significa la forma humana que Dios mismo se forjó para sí como cuerpo en la Virgen María. En la primera mitad del siglo III, Orígenes enuncia que Dios Hijo se encarnó en un cuerpo inmaculado sin necesitar comercio carnal, sino solo por obra del Espíritu Santo que vino sobre la Virgen y por el poder del Altísimo que la cubrió con su sombra, y adquirió realmente nuestra naturaleza corporal, aun cuando sin contaminarse con la polución del pecado. En el siglo V, San Ambrosio de Milán afirma que el parto y el fruto del vientre de la Virgen son obra del Espíritu Santo, conforme a lo que escribe San Lucas en su Evangelio: bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. A su vez, Leoncio de Nápoles insiste en el papel activo de cada una de las tres divinas personas en la Anunciación, al proclamar que, como el Espíritu Santo llenó, es decir, fecundó a la Virgen y el poder del Altísimo la cubrió con su sombra, lo que nació de ella es el Hijo de Dios, que existe desde la eternidad, pero que ahora también será llamado con un nombre por razón de su encarnación humana. Por eso, concluye el autor, María, al haber sido hecha partícipe de la Trinidad divina, no se vio privada de santidad ni de pureza al engendrar a Cristo. Con un razonamiento análogo, San Bernardo de Claraval expone que el vientre de María, sin conocer varón, se convirtió en templo del Espíritu Santo, que al venir sobre ella la fecundó mientras el poder del Altísimo la cubría con su sombra, de modo que Cristo, a quien ella concibió por obra del Espíritu Santo, es el poder y la sabiduría de Dios. Adán y Eva como referentes ineludibles. En su retablo del Museo del Prado, Fra Angelico convoca también a dos significativos personajes como indispensables referentes del relato de la Anunciación: Adán y Eva. Esa inclusión de nuestros primeros padres en la escena de la Anunciación la repetirá luego el artista, aunque con ciertas variantes, que no es el caso de analizar aquí, en sus relativamente similares interpretaciones de la Anunciación de San Giovanni Valdarno en San Domenico di Cortona, inclusión que más tarde adoptarán asimismo en diversas anunciaciones otros artistas como Jan van Eyck en su Políptico de San Bavón, Dirk Bouts en la anunciación de su tríptico de la vida de la Virgen en el Museo del Prado, Lorenzo Di Credi en su anunciación de la Galleria degli Uffizi en Florencia, y Pedro Berruguete en la anunciación de la Cartuja de Miraflores en Burgos. Ahora bien, la anacrónica interpolación de la expulsión de Adán y Eva del paraíso terrenal en algunas escenas de la Anunciación, como en esta de Fra Angelico en el Prado, es interpretada con acierto por muchos estudiosos como una manera elocuente de visualizar que el pecado original transmitido a los hombres por Adán y Eva con su desobediencia al mandato divino exigía la redención, la cual solo podría lograr el Hijo de Dios hecho hombre, cuyo engendramiento se concretaba en el episodio de la Anunciación. Sin embargo, aunque correcta, semejante interpretación convencional debe ampliarse y profundizarse, por cuanto, bajo la primera evidente antítesis pecado original, redención, subyacen otras dos antítesis de medular relevancia, a saber, Eva, María y Adán, Cristo. Sin pretender analizar aquí en forma exhaustiva los innumerables textos patrísticos y teológicos que subrayan estas dos últimas antítesis, apuntaremos ahora a modo de pinceladas algunas citas de padres de la Iglesia y teólogos medievales que redundan en uno u otro de las dos bipolaridades mencionadas. Así, sobre la contraposición Eva-María, podríamos citar, por ejemplo, desde el siglo II, a San Justino Mártir, quien afirma que Eva, siendo virgen e impoluta, engendró la desobediencia y la muerte después de aceptar el discurso de la serpiente, el diablo. Pero la Virgen María, tras conocer la fe y el gozo en el alegre anuncio comunicado por Gabriel, asegurándole que el Espíritu de Dios vendría sobre ella y el poder del Altísimo la cubriría con su sombra, por lo cual lo que nacería de ella sería el Santo Hijo de Dios, respondió: hágase en mí según tu palabra. Y después de que, más o menos por las mismas décadas, San Ireneo de León señalara que lo que encadenó la Virgen Eva por su incredulidad, lo liberó la Virgen María por su fe,
Casi 2 siglos más tarde, San Cirilo de Alejandría enunciaba que, como la muerte nos sobrevino por causa de la Virgen Eva, convenía que por medio de una Virgen, María, o mejor dicho, proveniente de una Virgen, nos llegase la vida. Y así como la Virgen, así como la serpiente engañó a aquella, así también Gabriel trajo a esta el anuncio divino. Con ideas muy similares, hacia fines del siglo IV, San Epifanio de Salamina dice que mientras Eva causó la muerte al género humano, María proporcionó la causa de la vida, mediante quien nos es producida la vida, al permitir la venida del Hijo de Dios a este mundo. Y si San Jerónimo sintetiza esa misma tesis mediante la lacónica frase, la muerte nos vino por Eva, la vida por María, Crisóstomo latino acota hacia fines del siglo V o inicios del VI que la serpiente sedujo a Eva y en cambio María dio su consentimiento a Gabriel. Y así como la seducción de Eva nos trajo la muerte, el consentimiento de María dio a luz al Salvador en este mundo, por lo cual se restauró gracias a María lo que había perecido por culpa de Eva. En el primer tercio del siglo VII, San Sofronio de Jerusalén saluda a la Virgen María como la bendita entre todas las mujeres, porque cambió en bendición la maldición de Eva, pues logró que por su mediación fuese bendecido Adán, quien yacía abatido por la execración. Y hacia la primera mitad del siglo VIII, San Juan Damasceno expresaba con similares argumentos la antítesis Eva-María, cuando ensalza a la Virgen como la bendita entre todas las mujeres, por haber restaurado la caída original de nuestra primera madre Eva. Análogamente, respecto a la antítesis Adán-Cristo, podríamos trasegar como simples muestras algunas reflexiones de otros tantos padres y teólogos medievales. Así, mientras en el siglo II San Ireneo de Lyon proclama que, recapitulando en sí a Adán, el Verbo de Dios nacido de María, quien era virgen, recibía correctamente la generación de la recapitulación de Adán, San Zenón de Verona se entusiasma al ensalzar el piadoso, opulento y poderoso amor de Dios por haber reintegrado a Eva en María y haber renovado a Adán en Cristo, en tanto que en la primera mitad del siglo V, Esiquio de Jerusalén afirma que el Hijo unigénito de Dios Creador era gestado como un niño por María y reformaba a Adán y santificaba a Eva. Casi un siglo después, Crisóstomo latino reitera esa ya tradicional doble antítesis entre Cristo, Adán y María, Eva, cuando afirma que por causa de Adán tenemos a Cristo, por culpa de Eva tenemos a María, por obra de la serpiente tenemos al ángel Gabriel, y si la muerte nos vino por Adán, la vida nos viene por Cristo, por quien es redimido lo que quedó cautivo por culpa de Adán. Y por Gabriel se nos promete aquello de cuya posesión habíamos perdido toda esperanza por causa del diablo, pues gracias a Cristo se suprime el pecado contraído por Adán. Por último, en la sexta centuria, San Romano el Meloda dice que Adán es revocado de su error y de su tenebroso fraude, cuando en la Virgen María se encarnó como hombre Jesucristo, quien, tras revocar a Adán, quitó también la maldición de la otra Virgen, Eva. Demos ahora una mirada a los elementos escenográficos. En la escenografía de esta anunciación de Fra Angelico en el Prado, hay 3 elementos que merecen especial atención por sus posibles significados doctrinales: el jardín, la logia o edificio porticado y la golondrina. De los 3 mencionados elementos, el menos significativo es, sin duda alguna, el jardín. Pues, aun cuando a primera vista ese jardín pudiera hacer pensar en el bíblico hortus conclusus, elocuente metáfora de la virginidad perpetua de María, el hecho de que Adán y Eva lo estén hollando y la ausencia de valla o cerca que lo cierre, al estilo de la que el angélico incluye en otras anunciaciones como la de San Giovanni Valdarno, la del Museo Diocesano de Cortona, la del Corredor Norte en el Museo di San Marco en Florencia y la del Armadio degli Argenti, excluyen la posibilidad de identificar dicho jardín con el hortus conclusus. Por el contrario, ese jardín, o más bien terreno cubierto de césped con algunas florecillas
que ya pisan Adán y Eva, podría significar el mundo de sufrimiento y muerte al que son ellos arrojados en castigo por su pecado de desobediencia al Creador. Esta última hipótesis suena plausible si se considera el fuerte contraste o oposición entre esta rala superficie herbosa y el exuberante bosque, el Edén o paraíso terrenal, situado tras ella, en medio del cual se yergue una enhiesta palmera. Esta palmera representa con toda probabilidad aquel árbol de la vida que, según la tradición judía, se hallaba al este del Edén, árbol ante el que Yahvé colocó un querubín de espada llameante para impedir que a él se acercasen Adán y Eva después de cometer el pecado original. Así, el ángel que en este retablo del angélico en el prado se halla al lado de la palmera identificaría al mismo tiempo al querubín custodio del árbol de la vida y al ángel que expulsó del Edén a nuestros primeros padres. Mucho más colmado de simbolismos teológicos es el edificio porticado o logia donde se desarrolla el diálogo entre el arcángel y la Virgen. Sería ingenuo considerar que este pórtico o logia es la casa real de María. No puede, en efecto, ser real, no puede ser verdadera, una casa cuyo tálamo nupcial, la habitación que se entrevé al fondo por su puerta franca, exponga su secreta intimidad conyugal a miradas indiscretas al estar abierto por completo hacia el transparente pórtico y hacia el accesible terreno exterior. No puede ser tampoco real un edificio que carece de la indispensable columna intermedia sobre la que necesitan apearse las bóvedas de arista centrales que, arrancando desde la segunda columna del costado izquierdo, terminaría en la ménsula situada en el medio de la pared derecha. De este modo, la inexistencia de esa columna medianera revela en forma palmaria que esa logia o edificación porticada no representa la realidad fáctica de la casa de María, sino la idealidad metafórica de María como casa. Para ser más precisos, representa a María como simbólica casa de Dios, como morada de la sabiduría, como domicilio de la Trinidad divina, como templo de la divinidad o templum Dei. Con el fin de sugerir en cierta medida que ese edificio porticado simboliza a María como templo de Dios y domicilio de la Trinidad, Fra Angelico introduce en esta anunciación del Prado un conjunto de elocuentes signos plásticos. La forma de templo, de hecho, viene sugerida por su disposición en naves basilicales, por el diseño de sus arcos y columnas e incluso por el cielo estrellado que decora sus bóvedas de arista, todos ellos elementos estructurales y decorativos similares a los de muchas iglesias en la Italia del período. Además, para mejor identificar esta logia con la Virgen María como simbólica morada de la Trinidad Divina, el angélico estructura el pórtico según dos series diferentes de arquerías. En el frente sitúa dos arcos apeados en el centro sobre una sola columna, sobre la que sintomáticamente se exhibe en un tondo el busto en relieve de Cristo. Con tal composición, el pintor parecería querer ilustrar que Cristo, quien está siendo concebido como hombre en el vientre de María, al dar su asentimiento al plan divino anunciado por Gabriel, posee dos naturalezas, divina y humana, los dos arcos, unidas en una sola persona, la única columna del centro sobre la que reposan ambos arcos y cuyo coronamiento es la propia efigie de Cristo. Por si fuera poco, el beato organiza el pórtico en su lateral izquierdo mediante tres columnas iguales, las cuales podrían tal vez interpretarse como una sutil alusión a la Trinidad Divina, compuesta por tres personas distintas de una sola e idéntica naturaleza. Las interpretaciones iconográficas que acabamos de exponer en el sentido de identificar este edificio porticado con María como simbólico templum Dei, lucen aceptables a la luz de una larga y coherente tradición patrística y teológica que se afirma en esa misma dirección exegética. Sin ánimo de agotar todos los casos, podemos entresacar algunos testimonios al respecto. Así, San Cirilo de Alejandría, tras afirmar que María concibió sin semen
y engendró de un modo divino, la ensalza considerándola el templo en el que Dios se recibió, tal como lo proclamó David al decir: «Santo es tu templo, admirable en justicia». De igual modo, San Proclo de Constantinopla enaltece con admiración a la Virgen llamándola templo en el que Dios se convirtió en sacerdote, no cambiando de naturaleza, sino revistiendo de naturaleza humana a aquel Hijo de Dios que es según el orden de Melquisedec. Y el exquisito poeta Celio Sedulio canta a la Virgen con estos líricos versos: «La casa del púdico pecho de María se convirtió de repente en templo de Dios. Intacta, sin conocer varón, la Virgen engendró un hijo». Y mientras San Germán de Constantinopla alaba a María como la llena de gracia, como el animado templo de la magnífica gloria de quien por nuestra salvación se hizo hombre y se revistió de carne, San Juan Damasceno saluda también a la Virgen como el templo y la casa de Dios purísimamente fabricada, sobre la que David dijo: «Santo es tu templo, admirable en justicia», y a partir de quien María, Cristo, construyéndose para sí el templo del cuerpo humano, convirtió a los mortales humanos en templos del Dios vivo. Con ideas similares, San José el himnógrafo glorifica a la Inmaculada Virgen María por haber sido convertida en templo de Dios, en el que, al habitar éste como sacerdote, deificó la naturaleza humana y transformó admirablemente a los fieles en templos suyos. Similar concordancia con la tradición doctrinal cristiana se observa cuando consideramos el pórtico pintado en la Anunciación de Fra Angelico en el Prado como una metáfora visual de la Virgen en cuanto a domicilio de la Trinidad. Por mencionar solo algunas citas de algunos autores eclesiásticos en esa línea hermenéutica, San Proclo de Constantinopla enaltece a María como la misma glorificación de las vírgenes, la diadema de la Iglesia, el domicilio de la Santa Trinidad, conforme a lo que el Evangelio dice: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios». De igual modo, Esiquio de Jerusalén afirma que María tenía 2 y 3 mansiones como complemento de la Trinidad, por cuanto, mientras el Espíritu Santo venía a ella y se hospedaba en ella, Dios Padre la cubría con su sombra y el Hijo de Dios habitaba en ella después de ser gestado en su útero. San José el himnógrafo ensalza a la Virgen por haber sido convertida en tálamo de la única belleza y en altísimo trono de Dios, en templo y palacio del Rey Divino, en donde el supersubstancial Cristo, tras hacerse en ella su habitación, convirtió a los fieles en domicilio de la Santísima Trinidad. Por su parte, San Pedro Damián se pregunta retóricamente: ¿qué puede haber más grande y excelso que la Virgen María, quien encerró dentro del arcano de su vientre a la infinita grandeza de la divinidad? A la luz de tan esclarecedoras exégesis de padres de la Iglesia y teólogos medievales, adquiere ahora todo su hondo simbolismo el hecho de que en esta Anunciación del Prado, Fra Angelico haya querido hacer ver, abriéndolo del todo su puerta, el interior de la habitación o tálamo nupcial de María, pues si la forma total de ese edificio porticado identifica a María en su conjunto como hipostático templo de Dios y morada de la Trinidad, el íntimo tálamo conyugal abierto al fondo simboliza el útero virginal de María, en cuyo interior se verifica la concepción-encarnación del Hijo de Dios hecho hombre. El tercer elemento escenográfico que interesa interpretar en esta obra de Fra Angelico es la golondrina. En ese orden de idea resultan aquí oportunas 2 precisiones previas. Como dato excepcional, el beato pintor incluyó dicha avecilla solo en este retablo del Museo del Prado, descartando su inclusión en sus otras varias anunciaciones. En segundo lugar, al incluir aquí el detalle de la golondrina, el Angelico parece haberse inspirado en el retablo de la Anunciación con San Nicolás de Bari y San Antonio Abad, pintado por Giovanni del Biondo varias décadas antes en la iglesia del Ospedale degli Innocenti en Florencia, y que nuestro pintor pudo ver y analizar con detenimiento.
Pero más que este pormenor histórico, conviene dilucidar los eventuales significados simbólicos de esta golondrina en la anunciación del angélico en el Prado. De hecho, por ser un ave migratoria que regresa a Europa al comenzar la primavera, la golondrina involucra, a nuestro parecer, en este retablo, bajo escrutinio, 6 significados complementarios. Uno de ellos fáctico, los otros 5 simbólicos. De entrada, en su vertiente fáctica, la golondrina alude objetivamente a la Anunciación, cuya fiesta litúrgica se celebra el 25 de marzo, es decir, el 5º día de la primavera, la cual comienza el 21 de marzo. Junto a este alcance objetivo, la golondrina encierra otros 5 significados simbólicos, 4 de los cuales se proyectan doctrinalmente como figuras cristológicas, es decir, la golondrina como cuádruple símbolo de Cristo. En efecto, significando en sentido real que con el inicio de la primavera se terminó el invierno, sinónimo de oscuridad, esterilidad y muerte en la naturaleza, la primaveral golondrina anuncia en sentido simbólico que concluyó la muerte espiritual de la humanidad al procurarle Cristo la vida del alma mediante la redención de sus pecados. Así la golondrina se manifiesta como símbolo de Cristo Redentor y de la redención de Cristo. Evidenciando además que al iniciarse la primavera meteorológica comienza la regeneración de la vida natural en las plantas y los animales, la golondrina conlleva 2 significados interconexos referentes a una simbólica primavera sobrenatural. Significa ante todo la instantánea generación, encarnación del Hijo de Dios hecho hombre, quien está siendo concebido en el seno de María en el mismo instante en que ésta manifiesta su consentimiento a los planes del Altísimo. En segundo lugar, la golondrina significa premonitariamente la futura regeneración de la vida espiritual de la humanidad cuando sea rescatada de la muerte del pecado por el Salvador divino recién encarnado en la Anunciación. De este modo, la golondrina aparece como símbolo de la presente encarnación, generación humana del Hijo de Dios, así como de la futura regeneración de la humanidad a una nueva vida. Esencialmente vinculado con este último es el significado que esta golondrina de la Anunciación del Prado asume como símbolo de la resurrección. Siendo un ave migratoria que al iniciarse la primavera regresa de la muerte invernal de la naturaleza y anuncia la resurrección de la vida en las plantas y los animales, la golondrina preanuncia simbólicamente la resurrección humana, y esto según un doble alcance. Ante todo, la resurrección del propio Cristo en el sentido de que ese Redentor recién concebido en el seno de la Virgen al terminar la Anunciación, resucitará gloriosamente 3 días después de morir en la cruz. Y en segunda instancia, la resurrección que el mismo Cristo garantiza a todos los hombres al hacerle, mediante la redención, resurgir de la muerte. Un quinto significado metafórico encierra esta golondrina del retablo del Prado como símbolo de la pasión, crucifixión de Cristo, conforme a una piadosa leyenda popular extendida por España e Italia. Según dicha leyenda, estando Jesús clavado en la cruz, en el Calvario, unas golondrinas vinieron volando a sacarle algunas espinas de la corona. Así lo ilustran el poeta español José María Pemán y algunas saetas de la Semana Santa andaluza, entre ellas esta que vais a escuchar. Vamos a ver si quiere venir.
Por último, suscribimos sin ningún titubeo la hipótesis avanzada por Michel Feuillet, según la cual el dominico Fra Angelico incluye en esta anunciación del Prado una golondrina como símbolo del hábito de su orden dominica. Así, al situar una golondrina cerca de la cabeza de la Anunciata, el beato parece querer manifestar en forma inequívoca la entusiasta defensa de la devoción y el culto a la Virgen María por parte de Santo Domingo de Guzmán y de su orden de los predicadores, de la que el propio artista formaba parte. A la postre, Fra Angelico ha imaginado ingeniosamente este retablo del Museo del Prado como un lírico y elocuente poema destinado a glorificar al mismo tiempo a tres protagonistas de este acontecimiento salvífico: a María en su privilegiada condición de virginal Madre de Dios encarnado, a Jesucristo en su papel de redentor de los pecados y vencedor de la muerte con su propia resurrección y la regeneración de la vida de la humanidad, y en última instancia a la Trinidad Divina, cada una de cuyas tres personas asume un rol protagónico en el decisivo episodio de la Anunciación. Muchas gracias.